Las elecciones del 98, las elecciones del 99, las elecciones del 2006, las elecciones del 2012, del 2013 y la que hubo, esta parodia con Henry Falcón, siempre ha habido la anestesia del CNE. Siempre tuvimos una Tibisay Lucena que anestesiaba con esa frase: resultados irreversibles. Eso a la población venezolana lo adormecía, lo anestesiaba. Era como un narcótico de una palabra que a todos nos paralizaba. A eso se le suman los anestesiadores de la oposición. Tuvimos un Rosales en el 2006 que antes que terminaran los resultados, antes que terminaran las elecciones, ya él adelantaba la derrota y asumía la victoria del contrincante chavista. Tuvimos a un Enrique Capriles Randowski que en el 2013 nos mandó a oír salsa. Es decir, ya el pueblo no tiene capacidad para aguantar anestesia. ¿Qué va a suceder? Ya no vamos a aceptar de que el CNE en su vocero adormecido nos anestesie y todos nos vayamos deprimidos a nuestra casa con la situación de la nostalgia, de la depresión, de la tristeza, y entonces entremos en un letargo. 3, 4 años más, 5 años más, nos volvemos a despertar. Se acabó. El pueblo va a salir a la calle a defender esos derechos, más allá de que hayan o no hayan observadores internacionales, cosa que yo todavía tengo en duda. La presión internacional va a ser muy fuerte y el CNE a última hora, y ustedes van a recordar estas palabras, a última hora va a aceptar los veedores internacionales porque la presión es muy grande para este narcogobierno. Y cuando el pueblo salga a la calle, va a haber entonces la decisión de Padrino López. O utiliza los fusiles rusos contra el pueblo o sencillamente admite los resultados favorables en favor de la oposición. Porque esto es una lucha del petróleo. Ya no es una lucha del chavismo, del madurismo, de la oposición. Es la lucha de Occidente contra Oriente. Y Occidente no va a entregar el petróleo a Oriente en esta altura del partido, en esta lucha que hay a nivel de lo que es el concierto de naciones. Es el petróleo lo que está en juego, no es la democracia de Venezuela, no es nuestra paz, no son los emigrantes. Hay que estar claro. Al mundo occidental le interesa el petróleo de Venezuela y en este momento está en juego todo el sector económico mundial. Hay un Estado ya vapuleado, ya manipulado, ya destruido, pero hay 3 gobiernos. 3 gobiernos en un Estado que es totalmente fraudulento. Está el gobierno de los Flores, que no es el gobierno de Maduro. Atención, Maduro es un títere de todos esos 3 gobiernos. Está el gobierno de los Flores, está el gobierno de los Rodríguez en este momento, y lo que queda es una cuota de poder del gobierno de los narcosoles, que hasta hace un tiempo lo gobernaba Diosdado Cabello Rondón, pero que ahora ha perdido mucha fuerza. ¿Qué va a suceder? Los Rodríguez y los Flores están ahorita deshojando la margarita. Vamos a utilizar esa imagen popular para ver si suspenden las elecciones o se van a lanzar a una acción fraudulenta. Los Rodríguez están apostando a que se suspendan las elecciones y se posterguen para el mes de diciembre, cuya teoría oficial así tenía en el cronograma ya establecido. Ellos adelantan las elecciones en una especie de buscar a la oposición que estuviera fuera de base para entonces aprovechar la desestabilización de la oposición en torno al candidato, inhabilitaron a María Corina Machado y se logró lo que afortunadamente ya nosotros tenemos, un candidato único que en toda la lucha del chavismo contra la oposición es la primera vez que un candidato goza de toda la aceptación popular, partidista y electoral. Y además tenemos a una María Corina Machado recorriendo el país como una guerrera, como una luchadora, como una mujer que va llenando de energía. Mira, lo que hoy se está dando en esta dupla, Edmundo González y María Corina Machado, es la cara del mundo. Por primera vez,
Una persona que no es candidato, que no es candidata, está moviendo toda una nación, tanto interna como externamente fuera del país. ¿Qué sucede? Que si ellos suspenden las elecciones, tienen un gran problema. Y el problema es Estados Unidos, que en noviembre tendrá también elecciones presidenciales. Y ya sabemos perfectamente lo que implicaría un Donald Trump en la Casa Blanca frente a Nicolás Maduro. Ya eso es un tema que nosotros lo tenemos bien establecido en nuestra conducta política internacional. ¿Qué sucede? Que si en el caso negado, yo creo que no va a ser así, yo creo que ellos se van a lanzar a una posibilidad de un fraude el 28 de julio, van a tratar de usar la violencia, violencia que ya no le funciona, no le funcionó en Apure, no le funcionó en Amazonas, no le funcionó en el Zulia, no le funciona en ningún país. Ellos han tratado de que la violencia se imponga. Ya no hay colectivos, lo puedo asegurar con toda propiedad. Se acabaron los colectivos armados en Venezuela. Ya ellos les entregan gasolina, les entregan armas, les entregan chalecos antibalas, les entregan pistolas, les entregan motos, pero ya no se enfrentan al pueblo. Hago un llamado a todos los licenciados en Derecho, a todos los abogados que se encuentren en nuestra patria, a todos los estudiantes de Derecho, que ese día le den a Venezuela un regalo, una ofrenda, y es que se vayan todos a los centros electorales a apoyar a los testigos de mesa. También invito no solamente a los abogados, invito a todos los que han sido personas que en otras ocasiones fueron testigos de mesa, fueron dirigentes políticos, fueron hombres o mujeres que estuvieron allí al frente de lo que era tener el control de las mesas electorales, que vayan a las mesas electorales. Ahí va a estar la clave si nosotros derrotamos a este narco-régimen o seguimos adormecidos con esta tiranía que ha envuelto a Venezuela en una hambre, en una muerte y un llanto de desesperación. El primer cártel de la droga en Venezuela fue la FARC. Y eso fue a cielo abierto que ellos exponían la llegada del secretariado de la FARC, y eso a todos nos llenaba de estupor viendo que los guerrilleros tenían a campo travieso grandes propiedades, empezaron a dominar el comercio de la frontera y luego empezaron a invadir espacios económicos importantes en Venezuela. Luego surgió el famoso cártel, que por cierto, ese cártel de la FARC luego se convirtió en el cártel de los soles, ya que un Rangel Silva, por ejemplo, un Pollo Carvajal, empezaron a gobernar el tráfico de drogas en Venezuela y el lavado de dólares a través de empresas que se prestaban como testaferro para tener inversiones en varios países del mundo, incluyendo Estados Unidos. Luego surge, por razones estratégicas, surge el cartel de los faraones, llamado así entre ellos porque es el cartel de los árabes. Acuérdense de la famosa situación que hubo con los Macred en Valencia, que hizo toda para Farfolla, y entra entonces en escena Tariq al-Exami, que fue subiendo de escala en el gobierno, fue escalando posiciones de manera muy acelerada y se convirtió en una suerte de bueno para nada, de ser para Chávez su gran ficha dentro del cartel de los faraones. Al final, Macle lo coloca preso, lo entrega. Colombia está allí todavía viviendo en la isla Contadora. Él todavía maneja alguna fuerza del régimen a través de la línea de los árabes, de este mundo islámico terrorista que apoya también este narcomadurismo. Y al final, Tarea el examen le resultó a Nicolás Maduro y sobre todo a Diosdado Cabello como una piedra en el zapato. Sacan a Tarea examen con la gran excusa de siempre, porque nunca se me olvida en el 2004, en el despacho Miraflores, cuando Hugo Chávez Fría, cuando yo reclamé personalmente que estaba
tratando de corromper a dos generales. Uno ya murió y otro se encuentra ahorita en España. Yo le dije, presidente, usted no puede corromper a los militares. Y él, en una euforia de rabia, me dice en mi cara, yo aplico la ley de Fidel Castro. Y yo le digo, presidente, yo aplico la ley de Dios, pero dígame cuál es la ley de Castro. Y él me dijo esta frase, que ha sido siempre el plan estratégico y la táctica, tanto del madurismo como del chavismo, para corromper a sus funcionarios. Esta fue la frase, corrómpete y eres mío. Todos los funcionarios que han estado internamente vinculados a los regímenes de Maduro y de Chávez han sido víctimas de corrupción. Es decir, los han hecho malandros, los han hecho corruptos, los han hecho ladrones. Y ellos tienen todos sus registros de ese robo, tienen todas sus pruebas de esa corrupción. Cuando esta persona no muestra una lealtad total frente al régimen, ¿qué hacen? Lo ponen entonces en el paredón de la supuesta justicia y de la búsqueda de la corrupción y lo tienen allí. Todos tienen un rabo de corrupción, todos tienen un rabo de narcolavado, todos tienen un rabo de ladronismo. Cuando esta gente presenta algunos síntomas de deslealtad o son un peligro para el régimen, entonces lo sacan a una manera de un cirujano, sacan el tumor, lo exponen y lo empiezan a enjuiciar y lo condenan. Inclusive se les alza si consiguen que no se adormece con la situación de la justicia, que utilizan el poder judicial para judicializar, vaya la redundancia, a estos sujetos, entonces lo matan a través de algunas prácticas que ellos tienen y ha pasado con muchas de sus personalidades. Te puedo decir otra, en la parte económica. Mira, ya no tienen cómo poder comprar países, ya lo que es ese la narcorrealidad caribeña se acabó. Mira, ya las islas estos países que estaban chupando el petróleo venezolano y que eran como una especie de lambucios internacionales comiéndose nuestro erario nacional, ya se acabó, ya no hay cómo poder comprar conciencias internacionales, ya no hay cómo poder pagar a los grupos guerrilleros de Colombia, ya no hay, se les acabó el dinero, no tienen dinero. Y lo último, que hoy lo tienen y que nunca lo tuvieron en 25 años, un pueblo decidido a salir a la calle. Ya no tenemos los anestesiadores de Manuel Rosales, de Capilla Randowski. Ahora tenemos a una líder, María Corina Machado. Por eso, Venezuela, lo digo en este momento, con toda esperanza, con toda autoridad moral y con toda mi gran fe en el Dios único y verdadero. Llegó la hora de Venezuela. El 28 de julio será el nuevo 5 de julio para Venezuela. El 28 de julio será el nuevo 23 de enero para Venezuela. Nuestros nietos, sus bisnietos, sus tataranietos van a celebrar el 28 de julio como el día grande en que Venezuela se levantó del abismo. Le digo no a la violencia y nos abrazamos todos en un mismo país y una misma nación. Ya no habrán chavistas ni opositores, ya no habrán maduristas o oficialistas, habrá un solo pueblo, una nación entera, en la cual le va a decir al mundo que no somos la Venezuela que se arrodilló, que la Venezuela que se cansó, la Venezuela que creyó en una frase que hoy se convierte en plegaria. La lucha es hasta el final y el final se va a consolidar el 28 de julio del 2024 cuando nuestra patria amanezca un lunes 29 de julio con el aire de la libertad, de la justicia y de la paz. Amén.